Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy como siempre mis hermanos voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 48. Escuchen pues mis hermanos el mensaje de hoy día. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen esto, familia de Jacob, ustedes que llevan el nombre de Israel, y que son hijos de su padre Judá. Ustedes que juran por el nombre de Yahvé, e invocan al Dios de Israel, pero con mala fe y sin sinceridad. Ustedes llevan el nombre de la ciudad santa, y confían en el Dios de su padre Israel, cuyo nombre es Yahvé Sabaoth. Yo les había anunciado los acontecimientos mucho tiempo antes. Salieron de mi boca cuando los di a conocer. De pronto actué y se cumplieron. Yo sabía que eres porfiado, que tu cuello es como una barra de hierro y que tienes la frente como de bronce. Por eso te había anunciado los acontecimientos y te los di a conocer antes que sucedieran. Si no, habrías dicho: mi ídolo fue el que los hizo, mi estatua tallada o fundida fue quien los mandó. Esto lo has visto, lo has oído, no tienes que confesarlo. Ahora te revelo cosas nuevas y secretas que tú no conocías. No son cosas de tiempos pasados, pues recién acabo de decidirlas, y hasta el día de hoy no había oído de ellas, así que no podrías decir: ya lo sabía. Tú nada de ellas habías escuchado o sabido, ni habían llegado con anticipación a tus oídos, porque yo sabía lo infiel que eres, que desde el seno de tu madre te llaman el rebelde. Pero por amor a mi nombre, contuve mi enojo, y por honor me reprimí, y no te hice pedazos. Esto sí, te he puesto en el fuego, igual que la plata, y te he probado en el horno de la desgracia. Por mí, sí, solo por mí voy a actuar, pues, ¿cómo dejaría que me desprecien? ¿Y cómo cedería mi gloria a otro? Escúchame, Jacob, pues a ti te he llamado, Israel. Soy yo que soy el primero y también el último. Mi mano puso los cimientos de la tierra, y mi derecha estiró los cielos. Los llamo y se presentaron todos juntos. Reúnanse todos y escuchen. ¿Quién de toda esa gente les ha dado este anuncio? Yahvé quiere que a ese hombre, a Ciro, este es el que cumplirá sus deseos contra Babilonia y contra el pueblo de los caldeos. Yo, sí, yo he hablado, porque era yo quien lo llamaba y daba éxito a sus empresas. Acérquense a mí y oigan. Desde el principio nunca hablé en secreto, y desde que sucedieron estas cosas me tenían aquí. Sepan entonces que el Señor Yahvé me ha enviado junto con su espíritu. Así dice Yahvé, el que te rescata, el Santo de Israel: yo soy tu Dios y te enseño lo que es provechoso, indicándote el camino que debes seguir. Si hubieras estado atento a mis leyes, la dicha te habría inundado como un río. Habrías sido fuerte como las olas del mar, y tus hijos numerosos como los granos de arena, y tu nombre no sería nunca arrancado o borrado de mi vista. Salgan de Babilonia, huyan del país de los caldeos. Griten esto alegremente, anúncienlo y transmítanlo hasta el último rincón del mundo. Digan: Yahvé ha salvado a su servidor Jacob. No pasaron sed en los desiertos, por los que los guió. Para ellos sacó agua de la roca. Partió la roca y se abrió un manantial. Pero no hay paz para los malvados, dice Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, por boca del profeta Isaías, Dios da a conocer el nombre de la persona que los va a liberar del cautiverio, de ese que va a estar enfrente del pueblo de Israel y les va a volver a construir su templo y la ciudad santa. Y también pues aquí nos dice Yahvé que no hay nadie fuera de él, que si ellos no se hubieran dedicado a adorar a aquellos dioses de los otros pueblos a los que ellos comenzaron a adorar, Dios no los hubiera dejado, no los hubiera olvidado jamás. Por eso es que su descendencia dejó de crecer, descendió. Pero sabemos que Dios, aún así con todo eso, les perdona sus faltas y vuelve a perdonarlos y a darles lo que ellos necesitaban, que era esa confianza que tenían que tener en Dios,
El profeta va y habla todo esto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comprende que sus pecados han llegado hasta el punto final, donde a Dios nuestro Señor lo hicieron enojar tantísimo, que esto, mis hermanos, también para muchos de nosotros que escuchamos de la palabra del Señor, nos damos cuenta que también somos muy pecadores y el Señor nos ha perdonado 1,000 veces. Con el pueblo de Israel era muy diferente Dios. Cuando una persona era muy malvada, no quería hacer cambios en su vida, aun aunque el profeta fuera y les hablara, les dijera cómo Dios quería que se comportaran, y ellos no seguían sus pasos, el Señor se deshacía de aquella persona prontamente, no pasaba mucho tiempo. Entonces, si a nosotros no queremos que nos pase algo similar, obviamente que no nos va a pasar al igual que aquellas personas que morían instantáneamente. Hoy en la actualidad, a muchos Dios nos da la oportunidad de que enmendemos nuestros pecados, de que sigamos sus caminos y le sigamos siempre fielmente. Porque si el Señor nos está dando oportunidades cada día que amanecemos y no nos enmendamos de todas nuestras maldades, mis hermanos, realmente merecemos el castigo que se nos dé. Dios nuestro Señor no quiere ser malo con nosotros porque Él es pura bondad, Él es bueno, Él es misericordioso. Pero es necesario que el Señor nos haga que nos acordemos, de que volvamos al camino, de que nos recordemos que existe un Dios, de que nos recordemos que en Él vamos a encontrar siempre todos sus favores, y eso a nosotros nos sirve muchísimo, porque el Señor nos ama. El Señor construye tantas cosas en nuestras vidas, que si nos diéramos cuenta de ellas, Él nos ha amado desde el principio, al igual que amó a todo Israel, a todo Judá, a esa nación que Él mismo se construyó para que su pueblo lo adorara, para que su pueblo le rindiera culto en esa ciudad santa de Jerusalén. Hermanos, todo el tiempo que Dios estuvo con este pueblo de Israel, Él hablaba a través de los profetas, les mandaba decir que siguieran los caminos por el bien, que no se desviaran por la maldad, que no hicieran lo que es injusto con sus hermanos, que no hicieran la maldad con las viudas o con los huérfanos, que se comportaran bien. Pero ellos comenzaron a olvidarse de Dios, a hacer todo lo que le desagrada, y entonces Dios, pues fue necesario, mis hermanos, que fuera el profeta a avisarles y a decirles que volvieran. Era un pueblo muy rebelde, era un pueblo que nunca quiso dejarse llevar por Dios. Dios que quería guiarlo, Dios que quería llevarlos de su mano, no se dejaron. Se guiaron más bien por los dioses falsos, y por eso Dios, mis hermanos, les dice: vuelvan a mí, recuerden aquel nombre que yo les di, nombre de Israel, nombre de Judá, nombres que desde un principio ustedes se formaron. Ustedes me llaman por el Dios de Israel, ustedes me llaman por el Dios de Judá, por el Dios de sus padres, Dios de su padre Jacob, padre Isaac, padre Abraham. Por eso, hermanos, estos nombres que les mencioné fueron muy importantes para Dios, porque ellos siempre siguieron los caminos del Señor. Obviamente que tuvieron sus fallas, pero Dios nuestro Señor siempre los acompañó, los guió por el buen camino, porque ellos siempre cumplían la voluntad de Dios. Nunca se abandonaban en las malas costumbres de los dioses falsos o de las personas que los incitaban a hacerlas. Y por eso, esta gente de Israel, que fue tan amada por Dios, fue amada por el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas que siempre cumplieron la voluntad del Señor. Dios que le hizo esta promesa a nuestro padre Abraham, que su descendencia sería grande y tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Así de grande sería la descendencia de nuestro padre Abraham. Por eso Dios cumplía siempre, en recuerdo de Abraham, de Isaac y de Jacob, cumplía su promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Cuando Moisés los guió por el desierto, siempre Moisés le recordaba esto a Dios, diciéndole que se recordara de la promesa que le había hecho a sus padres, para que no los abandonara, porque Dios muchas veces los quiso abandonar, dejarlos solos por el desierto, o destruirlos en su totalidad, y sacar una raza nueva de ese pueblo, de esa nación de Israel.
Pero gracias a Moisés, que él siempre estuvo al frente para interceder por su nación, para interceder por el pueblo de Israel. Entonces, Dios, mis hermanos, siempre estuvo perdonando a este pueblo, aunque se portaban de lo peor. Si nosotros nos portamos mal, en aquel tiempo aquella gente se portaba peor, se prostituían con esos dioses que ellos se hacían con sus propias manos, y Dios, que miraba todo eso, los abandonó, los dejó solos en la vida, ¿verdad? En manos de los saqueadores, en manos de los otros pueblos que venían y los sometían a ellos a esclavitud. Hermanos, nosotros sigamos con mucho amor los pasos del Señor, y Él siempre nos va a guiar por el camino de la vida. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.